2011 había 32.451 proyectos registrados, certificados 11.000. Dos cifras de USGBC a noviembre de 2011. Le traemos 21.000 en construcción, o traemos 21.000. De esos 21.000 no sabemos cuántos se cayeron. Hay proyectos que se registran, que nunca se hacen, o tienen la intención de certificarse, pero no sabemos exactamente cuántos están en proceso, porque hay proyectos que podemos encontrar ahí de 5, 6, 7, 8 años atrás, que están registrados, mas nunca llegaron a un proceso de certificación. Pies cuadrados, tenemos en el mercado alrededor de 2 millones de pies cuadrados acumulados en el tema del tamaño de lo que son espacios verdes bajo LEED. Y algo que es muy importante en el tema de LEED y en el tema de edificación sostenible es la proactividad del sector gobierno en impulsar iniciativas para efectos de que haga sentido y al inversionista se motive y se incentive para construir de manera sostenible. Y aquí algunos ejemplos, y pongo Estados Unidos porque realmente son los que tienen mayor avance en el tema de políticas sostenibles, principalmente a nivel ciudad, a nivel municipio, condado, donde por ejemplo en Michigan, para lo que son construcciones y renovaciones arriba de 10.000 pies cuadrados, estamos hablando de 1.000 metros, o $1 millón, tienes que tener una certificación. O sea, tu proyecto vale más de $1 millón, tu proyecto es más de 1.000 metros, tienes que tener una certificación. En OSI, en el 89 pasa la legislación donde todas las edificaciones que le pertenecen al gobierno tienen que tener por lo menos una certificación LEED Platinum. En Nueva York, de la misma manera, todas las construcciones y renovaciones arriba de 2 millones deben de cumplir con una certificación LEED Platinum. Entonces vemos cómo ciertos, y hablando de eso de una restricción, también hay motivantes. En el estado de Virginia estamos hablando de que hay incentivos fiscales por lograr certificaciones en edificación sostenible. Obviamente el proceso de obtención de licencias de construcción, el proceso de la reducción de impuestos prediales, exenciones de impuestos durante los primeros 2 años de operación, son algunos de los incentivos que se han generado en otros países y en otras ciudades con la finalidad de incentivar la construcción sostenible. Creemos que es muy importante que el sector gobierno esté alineado a las prácticas sostenibles para efectos de que se pueda acelerar el proceso de construcción verde. Ahora, cuando hablábamos de la verificación por un tercero, ¿de qué estamos hablando? Vemos ahí una tablita que es como el contenido calórico, ¿no? A veces adquirimos una lata de verduras, una caja de cereal y vemos un recuadro donde nos dice exactamente qué estamos consumiendo. Ya sobre aviso no hay engaño. De la misma manera, los edificios hoy en día tienen un recuadro igualito. Incluso allá afuera se tomaron, pusimos 2 perfiles de proyectos. Si algunos tomaron, si no están ahí en la mesa de registro, que precisamente es hoy en día tu tabla de calificaciones. Es como las edificaciones se van a distinguir. Cuando tú entres a una edificación, pues puedes preguntar pues cuál es tu scorecard y ver pues de qué estás hecho, donde básicamente se identifica el nombre del proyecto, dónde está ubicado, qué tipo de certificación obtuviste, bajo qué versión lo hiciste y las categorías, cuántos puntos obtuviste de los posibles por categoría y cuál fue tu total. Ya en Estados Unidos ya es un benchmark. Ya podemos encontrar, incluso en México, en el aspecto inmobiliario, estamos viendo que el aspecto comercial del mercado ha cambiado, porque hoy tienes empresas que dicen: yo tengo que estar en un edificio oro, si no, no te puedo alquilar si no estoy en un edificio oro, porque mi política de empresa dice eso. Y eso está pasando.
Eso en el mercado está pasando. Obviamente en nuestros países latinoamericanos vamos atrás de esa tendencia, pero ya viene y lo estamos viendo y está sucediendo. Estamos viendo cómo el mercado inmobiliario está cambiando. Porque el primer tema era, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Qué significa? Que me va a traer más clientes. ¿Qué ahorros me va a generar? Y obviamente antes era un tema muy difícil. Nosotros tenemos en este tema más de 5 años trabajando con nuestros clientes. Y lo primero que te decían era, bueno, ¿por qué lo voy a hacer? No me corre sangre verde por el cuerpo y dar una razón por la cual. Entonces entrábamos por el tema de justificar, porque hay un sentido económico. Pero a veces pensamos a corto plazo. A veces nos topamos que en nuestra cultura somos cortoplacistas. Todo lo queremos ver, todo nuestro retorno tiene que ser cuánta plata voy a tener en mi bolsillo mañana. Cuando le hablas arriba de 1 año, 2 años, 3 años, no, pues ¿por qué? Yo lo quiero hoy. Sin embargo, cuando viene el cliente y te dice, bueno, quiero un Lidoro, señor, es que si su edificio no es Lidoro, no lo rento. No, sí, claro, señor, Lidoro lo va a tener. Ya no le importó al señor qué va a hacer, pero el mercado se lo está pidiendo. Entonces tenemos diferentes motivantes en el mercado. Algunos lo hacen por las razones correctas, que es porque hay un compromiso, porque hay ahorros, porque es la manera de hacer las cosas, y otros lo hacen porque ahora el mercado lo está pidiendo. Pero es una realidad que tenemos en el mercado. Esperamos tener más edificaciones en el mundo donde tú puedas llegar y ver esta tablita y sepas dónde te estás metiendo. Así como sabemos qué estamos comiendo, ahora es qué estamos habitando. ¿Cómo construir de una manera sostenible? ¿Bajo qué parámetros? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando básicamente de 5 principios. El área de selección de terreno, el tema de ahorro de agua, el tema de consumo de energía relacionado al ahorro de energía, uso de materiales y la calidad ambiental integral, que con consecuencia nos van a dar espacios más saludables. Bajo estas 5 categorías, estos 5 principios, se genera la certificación LEED y se toman como los principios básicos de una edificación sostenible. Hablábamos hace un momento en la introducción de por qué construir sostenible. Muy sencillo. Esto muy poca gente lo sabe, pero las edificaciones son los generadores de CO2 más importantes del mundo. Muchos hablamos del smog que generan los vehículos, de que hay que usar transporte, de que vehículos híbridos, claro, son importantes, sí, definitivamente. Mas sin embargo no le hemos prestado atención a nivel internacional de los impactos que genera una edificación hecha de mala manera. Y ahora decimos, bueno, ¿dónde le sale? ¿Dónde veo que le sale el smog al edificio? ¿O por qué contamina? No tiene llantas, no tiene motor. Pues somos los grandes consumidores energéticos. El 40% del consumo total de energía lo absorben los edificios. Las líneas, imagínense un edificio, toda la línea de desperdicio que genera un edificio. ¿Y a dónde van? ¿Por qué? Porque son grandes concentradores. Todos los vehículos, ¿a dónde llegan? Toda la gente, ¿a dónde va? Todo lo que se consume en un día en un edificio, todo el papel higiénico que se consume en un edificio, todas las toallas de papel en el área de baños que se consumen en un edificio, toda la línea de desperdicio que se genera en el proceso de construcción, todos los materiales que se tienen que extraer del planeta para tener un mármol precioso en el lobby del edificio. Todo eso tiene que ver con por qué somos grandes participantes en la generación de emisiones. Y sin embargo, bueno, pues ahora toma un barco y llévate ese mármol de África o de Italia hacia Panamá, porque pues aquí hay que instalarlo. ¿Es malo? No, no es malo. Todos lo hemos hecho y tampoco nos vamos a decir que es malo. Sin embargo, hay mejores maneras de hacer las cosas. Y de hecho, por eso somos
los grandes participantes en lo que es generadores de CO2. Este es un ejemplo, obviamente, en Estados Unidos, pero los rangos son muy similares a nivel mundial. O sea, los rangos, al final de cuentas, se comportan de una manera muy similar a nivel mundial. O sea, los edificios absorben el 14% del consumo total de agua potable, generan el 30% de basura, 8%, generan propiamente 8% de las emisiones de dióxido de carbono, consumen el 40% de uso de materias primas a nivel mundial, consumo de energía total entre el 24 y el 50, aquí hablamos del 40, en ese rango andamos, y nada más de consumo de energía eléctrica el 72% de los hornos de edificios. Bueno, ¿y la energía en un edificio dónde va? Bueno, principalmente en enfriar o calentar las oficinas. El aire acondicionado encendido, pues la máquina está funcionando todo el día. O en áreas en lugares fríos, bueno, estás calentando el espacio. Alumbrado, 21% del consumo de energía eléctrica se da por alumbrado, aire acondicionado 8%, calentamiento del agua 8%, la ventilación 7%, refrigeración, computadoras. Al final de cuentas, todos los días desde nuestra computadora, la luz de la oficina, la ventilación, el aire acondicionado, todos estamos jalando electricidad para que pueda funcionar. En Panamá, información que gratamente nos proporcionaron, estamos hablando de que el 70% del consumo de energía es iluminación, el 47%, bueno, el 70% lo consume la parte comercial, el 47% es iluminación, el 23% lo consumen los sistemas de aire acondicionado. En la industria, la iluminación representa el 20% y los aires acondicionados representan el 26%. Y bueno, ahí tenemos una tabla, ¿no? La televisión consume el 96% de lo que consumen las casas, la computadora, refrigerador, congelador. Son datos estadísticos que se tienen aquí en Panamá. Ahora, bueno, ya sabemos de la problemática, ya sabemos que tenemos parte de la culpa, los que nos dedicamos a edificar, ya dijimos, pero bueno, también hay un lado bueno, ¿qué gano? ¿Cuál es mi ganancia cuando construyo de manera verde, de manera sostenible? Hablábamos de tres conceptos: social, ambiental y económico. Obviamente tiene que hacer sentido, y en economía nos hace mucho sentido. Un proyecto sostenible en promedio nos reduce, o nos genera un ahorro de energía del 30%, reduce nuestras emisiones de carbono en un 35%, reduce el consumo de agua en un 30 al 50%, y una línea de desperdicios entre el 50 y el 90%. Y esos datos son reales. Ahorita, cuando entremos al caso práctico, veremos que sí se hacen, sí se regeneran esos ahorros, sí se reducen esas líneas de desperdicio y sí se cumplen con estos parámetros. O sea, no son un arma de venta, que yo te digo que más o menos es así. O sea, esto se hace a través de modelos energéticos, estadísticas, donde cumple con estos parámetros. Ahora, emisiones de carbono. Voy a entrar a ese tema porque posiblemente, bueno, ¿yo qué gano con una emisión de carbono? Bueno, hay proyectos que son financiados por bonos de carbono. Cuando tú tienes un proyecto, un megaproyecto, y en ese megaproyecto tú generas o reduces a través de ese proyecto la generación de emisiones de carbono, tú puedes accesar bonos de carbono. Es un sistema de financiamiento de proyectos donde, obviamente sabemos cómo los bonos de carbono, los países desarrolladores, industrializados, aportan ese dinero para proyectos que se generen en otros países, donde obviamente van a tener un impacto benéfico. Entonces, hay proyectos que pueden ser financiados a través de bonos de carbono, y por eso hablamos de que una edificación sostenible puede generar un acceso a bonos de carbono. Nosotros, nuestra experiencia, tenemos un proyecto en el cruce fronterizo entre California y Baja California, en el norte del país, en México, que es la garita más transitada, que es Tijuana y San Diego. Y la garita se está certificando por el lado de Estados Unidos. Ha habido charlas y pláticas
con gente en México, donde hablamos de que simplemente el hecho de aumentar y ampliar una garita, donde aumente y cuando aumente el tránsito de